guardo un secreto que no solo me consume, sino que ahora late dentro de mí, un eco vivo de la pasión que me arrastró a la perdición. Esa pasión nació en el lugar más improbable, entre las paredes asépticas de mi propia clínica, con el único hombre que jamás debía haber tocado, mi paciente Javier. Esta historia es mi confesión, un intento desgarrador de entender cómo la doctora Sandra, la intachable profesional que todos creían conocer, se desvió tan peligrosamente, llegando a un punto de no retorno. El informe positivo, aquella palabra solitaria parpadeando en la pantalla, se grabó a fuego en mi retina. No era solo un resultado clínico, era una sentencia. La vida, esa misma que yo juraba preservar y sanar en otros, crecía ahora dentro de mí, fruto de una imprudencia que me avergonzaba hasta la médula. La doctora Sandra, siempre tan controlada, tan impecable, se desmoronaba en la oscuridad de su propio consultorio, sus manos temblorosas aferrándose al borde del escritorio, como si el mundo entero se hubiera desequilibrado. El tenue zumbido de los aparatos médicos, antes un sonido reconfortante, ahora era un eco burlón de mi desolación. Mis llamadas a Javier, una avalancha de súplicas desesperadas, se encontraron con el silencio. Su teléfono apagado, su buzón de voz como un muro infranqueable. La constatación de su desaparición fue un golpe aún más brutal que el diagnóstico. ¿Cómo había sido tan ciega, tan vulnerable? Javier, su promesa de fuego, su entrega voraz, todo había sido una ilusión efímera. Ahora, solo quedaba su ausencia, un vacío que dolía más que cualquier herida física. La rabia y la humillación se mezclaban con un miedo primario, frío y paralizante. Cada fibra de mi ser gritaba, pero por fuera, la fachada debía permanecer inquebrantable. Al día siguiente, me puse mi uniforme blanco impecable, sintiendo el almidón de la tela como un recordatorio áspero de la mentira que ahora vivía. Mis tacones, esos mismos que Javier había admirado con tanta intensidad, resonaban huecos en los pasillos de mi clínica, cada paso una tortura silenciosa. El perfume a desinfectante, el olor familiar de mi santuario, ahora me asfixiaba, impregnado del eco de risas ajenas y caricias prohibidas. Las noches eran el verdadero campo de batalla. En la intimidad de mi apartamento, la bata de seda color esmeralda, que antes me hacía sentir deseable y libre, ahora se sentía como un sudario. Su suavidad contrastaba cruelmente con la dureza de mi realidad. Mis dedos, acostumbrados a la precisión de un bisturí, ahora se deslizaban sobre mi vientre, aún plano, pero ya portador de un secreto monumental. El eco de las caricias de Javier, la textura de su piel bajo mis manos, la humedad de sus besos, todo regresaba en oleadas. Una tortura dulce que me recordaba lo que había perdido y lo que había ganado de la manera más dolorosa. La sensualidad que él había despertado, esa necesidad casi insaciable, se había transformado en un anhelo fantasma, un miembro amputado que seguía doliendo. Mi padre, el pilar inquebrantable en mi vida, notaba mi palidez, la sombra bajo mis ojos. «Hija, ¿estás bien? Te veo agotada», me decía con su voz grave y tranquilizadora, una voz que siempre había sido mi refugio. Cada pregunta era una punzada, cada abrazo un recordatorio de la red de mentiras que tejía a su alrededor. ¿Cómo le diría? ¿Cómo le explicaría que su hija, la brillante doctora, la que construía su legado, había caído en la más burda de las trampas? La vergüenza era un veneno lento que corría por mis venas. Comencé a elegir mi ropa con una estrategia militar, blusas holgadas, faldas que disimularan la incipiente curva de mi vientre. Cada día era un acto de ocultamiento, una danza macabra para mantener la ilusión de control. La intachable profesionalidad, mi armadura, se sentía ahora como un disfraz que me pesaba, un camuflaje para la mujer rota que se escondía debajo. El riesgo de que alguien notara mi estado, de que mi reputación se hiciera añicos, me perseguía como una sombra. La fruta exquisita de la que Javier había hablado, la que me había prometido con esa mirada intensa, se había convertido en un fruto amargo. La euforia efímera de aquellos encuentros, la explosión de sensaciones que me había hecho sentir renacida, ahora se pagaba con creces. Me había entregado a la pasión como si fuera la última mujer sobre la tierra, y ahora la soledad era mi única compañera. ¿Qué destino me esperaba? ¿Sería capaz de ser madre, sola, con este estigma, esta historia oculta? La doctora Sandra, la eminencia médica, se enfrentaba al abismo de lo desconocido, arrastrada por un deseo que había incendiado su vida y la había consumido hasta las cenizas.
La melancolía se había adherido a mi piel como una segunda piel, y la tensión psicológica de mi situación era una cuerda tensa que amenazaba con romperse en cualquier momento. Sabía que no había vuelta atrás. Había cruzado una línea, y ahora solo quedaba averiguar qué había al otro lado del precipicio. El positivo parpadeaba en la pantalla de la máquina de laboratorio, no como una confirmación médica fría, sino como un grito silencioso que desgarraba el velo de mi vida perfecta. Mis manos, expertas en la precisión del bisturí, se sentían ahora torpes, inútiles. El informe, con su veredicto implacable, yacía en el suelo, una hoja muerta que presagiaba el fin de todo lo que creía ser. Estaba embarazada. Y Javier, el hombre que había encendido en mí un fuego tan voraz, se había desvanecido en el aire como humo, dejándome no solo con su ausencia, sino con la innegable realidad de una nueva vida creciendo dentro de mí. La vergüenza me invadió con una fuerza abrumadora. Yo, la doctora Sandra Mendoza, la eminencia, la intachable profesional, la hija perfecta, ahora era una mujer sola, embarazada de un hombre que había desaparecido sin dejar rastro. La ironía era cruel, la burla de un destino que parecía deleitarse en destrozar mis fachadas. Mis ojos, antes brillantes con una pasión desenfrenada, ahora se empañaban con lágrimas de miedo e incertidumbre. El espejo en el consultorio me devolvía la imagen de una extraña, el cabello rubio ligeramente revuelto, los labios aún hinchados por los besos de Javier, pero la mirada era la de una mujer perdida. Los días siguientes se convirtieron en una niebla densa y opresiva. Cada mañana, la náusea me asaltaba, un recordatorio físico y constante de mi nueva realidad. Mis batas impecables, antes un símbolo de mi control, ahora se sentían como una armadura que me apretaba, intentando ocultar lo que pronto sería innegable. Intenté sumergirme en el trabajo, mi único refugio hasta ahora, pero mi concentración flaqueaba. Las voces de mis pacientes se mezclaban con el eco de la risa de Javier, con el recuerdo de sus manos firmes sobre mi piel, con la cruda soledad que me rodeaba. Sofía, mi enfermera, con su dulzura innata, notaba mi palidez, mis ojeras. ¿Está bien, doctora Sandra? Parece cansada, me decía con preocupación. Yo le atribuía todo al estrés, a las largas horas. Mentiras. Mi vida entera se había convertido en una elaborada mentira. Caminaba por los pasillos de mi clínica, mi santuario, pero ahora se sentía como una jaula. El aroma a desinfectante, antes reconfortante, se mezclaba con el fantasma de la pasión, convirtiendo cada rincón en un recordatorio de mi imprudencia. La pregunta martillaba en mi mente, una y otra vez, ¿qué hago ahora? Abortar. La idea se me revolvía en el estómago, no solo por la implicación médica, sino por una punzada de algo más profundo, una conexión incipiente con ese pequeño ser. ¿Tenerlo? ¿Cómo enfrentaría a mi padre, el pilar inquebrantable, el hombre que me había apoyado incondicionalmente? Él, que siempre había forjado mi camino hacia la excelencia, ¿cómo reaccionaría ante este desvío tan monumental? La imagen de su decepción era un peso insoportable sobre mis hombros. Mis noches eran un tormento. La cama de seda esmeralda, que antes me acogía en su suavidad, ahora se sentía fría y vacía. Me abrazaba a la almohada, buscando el calor de una presencia que ya no estaba, el rastro del aroma de Javier. Recordaba la intensidad de sus besos, la forma en que su piel se deslizaba bajo mis dedos, la cadencia de su respiración mientras nuestros cuerpos se movían al unísono. Era una tortura, un anhelo de piel que se negaba a morir, a pesar de la traición, a pesar del abandono. Él me había devorado, sí, pero también me había dejado con un vacío que ahora se llenaba de miedo. La sensualidad, esa parte de mí que él había despertado con tanta fuerza, ahora se sentía como una cicatriz dolorosa, un eco de lo que había sido y ya no podía ser. El eco de sus palabras, ¿qué hago ahora?, resonaba en cada rincón de mi apartamento, rebotando contra las paredes tapizadas de terciopelo y los espejos biselados que antes reflejaban una imagen de control y éxito. La euforia se había desvanecido, dejando un residuo amargo de miedo y arrepentimiento. El silencio de la clínica, antes cómplice de nuestras pasiones prohibidas, ahora era un reproche constante, una pesadilla diurna. Los días se transformaron en un tormento. Mi mente, tan acostumbrada a la lógica y la precisión médica, se debatía en un caos de emociones. ¿Cómo había permitido que la desesperación de mi cuerpo me arrastrara a tal abismo? Javier, su nombre era una herida abierta,
una cicatriz que no paraba de supurar. Sus manos,